Amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, en esta semana estudiaremos otra lección más con ustedes. Estaremos estudiando la lección número 10 de este trimestre, titulada Los Estados Unidos y Babilonia. Está basada naturalmente en el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 13, está la mayor parte de la lección de esta semana. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis se caracteriza por los símbolos. Usted encuentra allí mucha simbología. Hay allí algunos poderes representados por algunos animales, que usted, para comprender bien la lección de esta semana, usted tiene que identificar los poderes, tiene que reconocer cuáles son los poderes asociados, tiene que descubrir si hay razón para adorarlo, tiene que buscar apoyo para usted poder comprobar la profecía. Y el versículo para memorizar los encontramos en Daniel 12:1, que es muy conocido por todos los estudios de la Biblia. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya inscrito en el libro. Aquí Daniel habla de una angustia previa a la venida de Cristo. Una angustia que no tiene paralelo, es algo inaudito, algo jamás visto y oído. Pero ¿cuándo será? Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Pero ¿cuándo se levantará Miguel y quién es Miguel? Se cree que Miguel es Cristo, el guardián celestial que cuida a su pueblo, que vigila por su pueblo, que preserva a su pueblo. Él se levantará cuando este poder persecutor se haya asociado con estos poderes apóstatas, estos poderes políticos, religiosos, para destruir al pueblo de Dios, que va a ser la causa, va a ser perseguido, va a ser el blanco de la persecución. Entonces Cristo se levantará cuando termine la intercesión. Cuando ya Cristo no esté intercediendo por su pueblo, entonces cuando ya haya terminado la gracia, Cristo va a venir a la tierra, vendrá por su pueblo y todos los suyos serán libertados. La parte del domingo se titula La herida mortal. Aquí habla de una bestia, de un poder. Habla de una bestia que una de sus cabezas fue herida de muerte. Dice que recibió una herida mortal y fue sanada. Nosotros creemos firmemente que aquí se refiere a Roma, se refiere al poder papal, se refiere al Papa, se refiere a Roma, al sistema. Cuando hablamos de Roma y cuando habla la profecía de Roma, no se refiere a ningún papa en particular, sino al sistema. O sea, nosotros creemos que se refiere al sistema porque por lo que dice que ese poder va a ser contra los santos. Cuando se trata de Roma, es fácil identificarlo en la Biblia, porque nadie jamás, ningún otro poder, ha hecho con los cristianos lo que hizo Roma. Solamente hay que ver las personas que Roma mató en la Edad Media, todos aquellos cristianos cómo fueron perseguidos y cómo fueron muertos. Nosotros, cuando habla de esa bestia que recibió una herida mortal y fue sanada, nosotros creemos que se refiere a Roma. Creemos firmemente que esta predicción se cumplió en el año 1798, cuando el general Berthier, a la cabeza del ejército francés, entró a Roma, tomó el Papa prisionero, lo llevó a Francia y tiempo después murió. Se dice entonces que
su herida mortal fue sanada, que vivió, porque tiempo después el sistema, hubo un reavivamiento en el sistema, y entonces por eso se dice que esa herida mortal fue sanada y que esa bestia o ese poder revivió. Así que nosotros creemos que se refiere a Roma en primer lugar al describir toda la cosa que hizo ese poder y considerar las cosas que Roma hizo, tanto así que ustedes deben recordar cuando iba a entrar el 2000, que el Papa pidió perdón por todas las cosas que la Iglesia había hecho. Claro que no mencionó la muerte de la Edad Media ni ninguna de esas cosas, pero pidió perdón por todo lo que la Iglesia había hecho. Así que por eso nosotros creemos que aquí se refiere a Roma y que cuando habla de la herida mortal que fue sanada, creemos que se refiere al suceso que ya hemos mencionado. En la parte del lunes vamos a estudiar los Estados Unidos en la profecía. Estados Unidos desempeña un papel preponderante en la profecía y tuvo incidencia. Hay que verlo de dos maneras. Hay que verlo en el pretérito y también en el futuro. Cuando nosotros vemos lo que hizo en el pasado, y me voy a permitir leer aquí para que lo entienda mejor, en el capítulo 13 de Apocalipsis, los versículos 11 y 12. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a lo de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí nosotros vemos el capítulo 13, el versículo 11, habla de una bestia que sube de la tierra y que tiene cuernos semejante a un cordero, pero habla como dragón. Aquí se está refiriendo al gran aporte que hizo los Estados Unidos, cómo los Estados Unidos ayudó a la iglesia. Y voy a leer ahora en el capítulo 13 los versículos 13 al 16, para que nosotros veamos lo que hizo la iglesia en el pasado. Capítulo 13, capítulo 12, versículos 13 y 16. Y nos dice la palabra de Dios: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde será sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había lanzado de su boca. Aquí nosotros vemos, como dice la Biblia, y cuando vio el dragón que fue arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Nosotros entendemos que aquí el dragón se refiere al diablo, y cuando la Biblia habla de la mujer, hay que entender que en profecía la palabra mujer representa a iglesia y que se refiere a la iglesia perseguida. ¿Qué más dice? Dice que entonces cuando el dragón persiguiendo a la mujer,
A la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, donde tenía lugar preparado para ser sustentada por tiempo y tiempos y medio tiempo. Otra versión dice 42 meses, otra versión 1260 días o años proféticos. Aquí se está refiriendo, sin duda, a la persecución que hubo cuando Roma persiguió a los cristianos durante 1260 años, del 538 al 1798, cuando la Biblia dice que el dragón, cuando dice que la Biblia, o sea, la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado hasta 1260 días, aquí está hablando de cuando los cristianos eran perseguidos, y cómo el papel que desempeñó Estados Unidos en la profecía, cómo dio apoyo a los cristianos y cómo ayudó al fin de los 1260 años de la persecución. Los cristianos que venían de otra parte, aquí encontraban libertad, aquí encontraban auxilio. Estados Unidos los acogía, y Estados Unidos tiene que ver mucho con la reforma protestante. Tiene que ver mucho con, o sea, nos dio la libertad religiosa. Y aquí entonces se trata de la bestia que tiene cuernos semejante a un cordero, pero habla como dragón. Aquí en el pasado habló como un cordero, acogió a los cristianos. Pero veamos ahora cómo va a hablar como dragón. Veamos ahora el capítulo 13, los versículos 11 al 17. Ya lo vimos en el pretérito, lo vimos en el pasado, ahora veámoslo en el presente. 13, 11 al 17. Y dice la palabra de Dios ahora en esta ocasión: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejante a un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que los moradores de la tierra adoren a la bestia. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la frente o en la mano, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviera la marca o el número de la bestia. Aquí entonces es todo lo contrario. Al principio Estados Unidos le dio apoyo a los cristianos que venían de otra parte, los que estaban siendo perseguidos. Aquí encontraron libertad religiosa. Aquí se hizo una gran reforma protestante, pero en los últimos días, cuando se une el poder político y el poder religioso, dice entonces que Estados Unidos, representado por esa bestia que sube de la tierra y que recibe toda la autoridad de la primera bestia, y que hace entonces a imagen a la bestia, y manda que adoren a la bestia, y que los que no la adoren y reciban su marca en la frente o en la mano, no puedan comprar ni puedan vender. Aquí vemos ahora cómo Estados Unidos ahora actúa de otra manera. Ya al final del tiempo se va a unir el poder religioso, el poder político, y ahora la bestia que tenía cuerno como semejante a un cordero
y que habló como cordero al principio, ahora hablará como dragón. Y entonces desde allí se apoyará la persecución en contra de los cristianos. La parte del martes que nos habla una cuestión de adoración. Nosotros vemos que a todo lo largo de la historia sagrada, todo lo largo de la Biblia, Dios siempre allí estuvo listo, preparado para que sus hijos le adoraran e impedir que sus hijos tuvieran problemas con la adoración. Pero el pueblo de Dios siempre tuvo problema con la adoración, siempre enfrentó el problema de la adoración, porque siempre ha existido la falsa adoración. Nosotros vemos que aquí es un caso de adoración. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, podemos ver cómo los cristianos, por ejemplo, los 3 hebreos, ¿cuál fue los hebreos? ¿Cuál fue su problema con estos jóvenes? El problema de la adoración. A ellos se les imponía adorar la adoración de la estatua. Ellos entendían que el único que merece adoración es Dios. Al negarse a adorar la imagen que Nabucodonosor había hecho, eso le costó que fueran lanzados al lago de fuego. Jesucristo dijo: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Nosotros vemos entonces que al final de los tiempos, el mismo que estuvo detrás de los jóvenes hebreos, el mismo que estuvo allí detrás de todo eso, era Satanás, el mismo que ahora estará envuelto en esta trama para que los cristianos adoren la bestia, adoren la imagen de la bestia, y todo aquel que no lo haga, dice que lo harán todo lo que los nombres de ellos no estén inscritos en el libro de la vida. Así que, hermanos míos, amigos míos, pidámosle a Dios que nos dé poder, que nos dé valor, que nos ayude a mantenernos hipertérritos, conociendo que solo Dios merece la adoración. Y es triste ver que muchas personas que hoy dicen ser cristianos, en los tiempos finales estarán de parte del enemigo, porque desde ahora lo han estado. Ahora a estos que tienen una adoración falsa, adorando cosas que Dios no ha mandado, adorando en el día que Dios no ha mandado, esas personas obviamente al final estarán de parte del enemigo, nunca estarán de parte del pueblo de Dios. Sí que nosotros debemos entender entonces que todo es cuestión de adoración. El ser humano está hecho para adorar. Y como el enemigo sabe que el ser humano fue hecho para adorar, lo va a atacar por el lado de la adoración. Lo que ustedes deben preguntarnos entonces, debemos adorar, pero ¿a quién adorar? Cabe reiterar, Jesús es categórico y en su prerrogativa Él dijo: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. La parte del miércoles nos habla de Babilonia la Grande. Y aquí Isaías o Jeremías habla de que Babilonia ha caído. Nosotros encontramos esta misma expresión de que Babilonia ha caído en el Apocalipsis, pero antes que Juan lo dijera, antes que Juan lo escribiera, ya Dios lo había revelado a Jeremías, la caída de Babilonia. Y tanto Juan como Jeremías dicen el por qué es la caída de Jeremías. Hay que entender que aunque Jeremías y Juan no fueron contemporáneos, no se conocieron, pero el espíritu era el mismo espíritu que les reveló esto a Jeremías, fue el mismo espíritu que también le hizo tal revelación a Juan.
Y la razón que se da aquí para la caída de Babilonia es porque ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Nosotros hemos dicho en estudios anteriores que cuando la Biblia habla de que Babilonia ha embriagado a todo el mundo con el vino del furor de su fornicación, hemos sido reiterativos y hemos dicho que la palabra vino significa doctrina y que todo el mundo de una manera u otra hemos sido afectados con esta falsa doctrina. Solamente que algunos han ingerido una copita, otros se han embriagado completamente. Veamos algunas cosas acá. Por ejemplo, ¿de dónde sale la idea de la inmortalidad del alma? Que el alma es inmortal. Quien se inventó eso es la Iglesia Católica. Muchas personas la han adoptado y enseñan como doctrina la inmortalidad del alma, que el ser humano es inmortal. Cuando la Biblia dice que solo Dios es inmortal, es el único que tiene inmortalidad. Cuando usted cree que la persona muere y sigue viviendo, sigue consciente, usted está diciendo lo que la Biblia no dice, porque la Biblia enseña que el alma es inmortal. También, cuando usted adora en otro día que no es el sábado, en otras palabras, cuando usted tiene otro día de reposo que no es el sábado, no es el día dado por Dios, y se lo voy a poner fácil en una forma como ustedes lo puedan entender. Porque las personas que observan el domingo, ellos creen tener razón, dicen que lo hacen porque Jesús resucitó domingo, pero no quieren aceptar que es una idea de Roma, es una idea papal. Yo se lo voy a mencionar de otra manera hoy. Lo primero que usted tiene que analizar es lo que ellos han hecho con los mandamientos, no solamente el sábado. Vea lo primero. Lo primero que ellos hicieron fue que trataron de sacar de raíz el segundo mandamiento. Ellos no enseñan el segundo mandamiento. Yo sé que usted está de acuerdo con el segundo mandamiento que prohíbe adorar las imágenes. Ahí usted no estaría de acuerdo con ellos. Ahí usted discrepa de ellos. Ellos también, como sacaron el segundo mandamiento, no lo enseñan para nada. Entonces el 10º mandamiento lo dividieron en dos y lo enseñan: no desear la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Cuando en la Biblia usted ve que es un solo mandamiento, no desear la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos, usted ve que es un solo mandamiento en la Biblia. Entonces ellos lo enseñan en dos. Lo dividieron en dos y de esa manera enseñan 10. Yo sé que ahí usted también, yo sé que hay discrepancia entre usted y ellos. Usted observa el domingo, usted lee su Biblia, pero usted con estos dos cambios que ellos hicieron, yo sé que usted no está de acuerdo. Yo sé que usted discrepa de ellos. Sé que no está de acuerdo porque yo conozco que los que enseñan la observancia del domingo, yo sé que creen que no se puede adorar imágenes, creen en el segundo mandamiento y también creen que el mandamiento número 10 es un solo, no está dividido en dos. Pero sí, entonces están de acuerdo en que el sábado no es el día de reposo, sino el domingo. La misma idea, la idea es la misma, sale de la misma parte, de la misma fuente. El sacar el segundo mandamiento de la ley de Dios, como dividir el número 10 en dos, como también tratar de sacar el sábado para introducir el domingo y enseñar el mandamiento para engañar, santificar la fiesta. Como la Biblia es santificar el sábado, algo parecido es santificar la fiesta. Usted tampoco está de acuerdo con eso, porque usted no lee la Biblia. Yo sé que en estas cosas usted difiere de ellos, pero entonces está de acuerdo con la observancia del domingo.
es la misma cosa, pese a que Jesús hizo lo siguiente. Mire, estos cambios que ellos han hecho, pero que no tienen apoyo bíblico, porque Jesús lo advirtió. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde perecería de la ley. Ellos no solamente han hecho cambio, sino que han tratado también de sacar de raíz. Dice, ya después de usted conocer muy bien a Mateo 5:17, dice en Mateo 5:19 que no se le puede quitar ni se le puede añadir, no se puede hacer cambio. Y Pablo usa un término. Pablo dice en Romanos 3:31, ¿acaso invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes confirmamos la ley, establecemos la ley. Si Pablo dice en ninguna manera, no hay forma, es imposible tratar de hacer cambio a la ley de Dios. Fue Dios quien dijo que no se puede hacer cambio en su ley. Por eso es que dice Daniel 7:25, de ese poder que estamos hablando aquí, el mismo poder, es la misma bestia, el mismo poder, que hablaría palabra contra los santos, que a los santos del Altísimo quebrantaría, y pensaría mudar los tiempos y la ley. O sea, hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantaría, y pensaría, o sea, lo pensó, lo intentó, pero para Dios, no, para Dios sigue igual, porque lo que Dios hace, los hombres no lo pueden quitar, los hombres no pueden hacer cambio en las cosas que Dios hace. Por lo tanto, la ley de Dios está vigente. Así que de eso se trata aquí, de la caída de Babilonia, Babilonia la Grande. Y la última parte habla de salir salir de ella, pueblo mío. Dios nos manda a salir de Babilonia. Mire por qué. Y da la razón también. Es que Dios, cuando Dios dice la cosa, aunque Dios es grande, Dios es soberano, y dice la cosa, y podía decirlo ya porque Él es soberano, sin embargo, a veces parece como que Dios le está dando explicación a los seres humanos. Y es porque Dios quiere que el ser humano entienda, para que no tenga excusa. Aquí cuando la Biblia nos manda a salir de Babilonia, la Biblia explica la razón, es explícita y dice por qué. Dice que debemos salir de Babilonia para que no seamos partícipe del castigo que va a venir sobre Babilonia, del castigo que Babilonia tendrá que enfrentar, de la consecuencia que va a pagar. Por eso dice salir en medio de ella. Pero cuando nosotros, en vez de huir de Babilonia, somos partícipes de Babilonia, participamos de sus falsas enseñanzas, participamos de sus falsas doctrinas, los apoyamos en sus dictámenes, entonces obviamente que nosotros vamos a correr el mismo riesgo de ellos. Claro que la Biblia habla de el castigo mayor que tendrá la bestia y el falso profeta que tendrá Satanás al final. Será lo que más durarán para quemarse, pero también lo van a ser destruidos. Así que no hay buenos augurios para Babilonia. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros salgamos de ella, y al salir de Babilonia, Dios nos está llamando entonces que nos unamos a su pueblo. Dios a través de todos los tiempos ha tenido un pueblo, y ese pueblo de Dios siempre le ha sido fiel a Dios. Pero tengo unos pocos en Sardis que no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios quiere entonces que nosotros salgamos ahora, antes que vengan los tiempos difíciles. Queremos decir, hemos hablado, la Biblia habla de la marca de la bestia. Hasta ahora nadie ha recibido la marca de la bestia. Pero permítame decirle,
cuando digo que nadie ha recibido la marca de la bestia hasta ahora, voy a finalizar diciendo lo siguiente. Cuando usted va al médico y el médico le hace una endoscopía y allí ellos pueden ver algunos pólipos que usted tiene, ellos lo extirpan para que no se convierta, para que no degenere un cáncer. Pero si usted permanece con ellos, probablemente hay un porcentaje muy elevado de posibilidad de que se convierta en cáncer. Hasta ahora nadie ha recibido la marca de la bestia. Pero si usted sigue con la creencia, si usted permanece en las enseñanzas falsas que usted ha recibido, pese a las advertencias de Dios, al final usted va a terminar recibiendo la marca de la bestia. De ahí entonces el llamado de Dios a salir de en medio de ella, pueblo mío. Que Dios le bendiga y nos veremos entonces en otra lección análoga. Dios le guarde.